estos dos problemas con un programa de CPD. Es bueno que mirando la figura recordemos lo que hemos resuelto. Uno muy simple, que consiste en un dominio que cabe perfectamente en coordenadas cartesianas, el flujo permanente. Hay una fuente uniforme en el interior de ese dominio, mientras que los cuatro bordes del mismo dominio están expuestos a una temperatura constante. Entonces, este es un problema realmente sencillo. También su conductividad, porque un problema de conducción, es uniforme. Entonces, realmente es un problema muy simple, pero que contiene, cubre todas las partes que en una simulación hay que considerar. Luego avanzamos con otro cuyo nombre nos dice que presenta de nuevo condiciones de contorno mixtas. Porque en el problema anterior, como dije, las cuatro paredes, por no decir los cuatro bordes, tienen temperatura especificada. No solamente tiene condiciones de contorno mixtas, sino que hay otro tipo de no uniformidad. Sigue siendo un dominio que he manejado perfectamente mediante coordenadas cartesianas, es decir, rectangular, con efectivamente condiciones de contorno mixtas. Esta es la misma del problema primero. Pero, por ejemplo, aquí, aunque también es temperatura constante, es diferente a esto. Ya eso lo hace conceptualmente distinto al otro, porque estas situaciones manejadas por ecuaciones diferenciales tienen soluciones que son extremadamente susceptibles a las condiciones de control. A diferencia, insisto, de problemas que son gobernados por ecuaciones ordinarias, porque allí las condiciones de contorno, hagan memoria, lo que sirven es para determinar las constantes, cuando la ecuación se resuelve por algún método de integración. En cambio aquí, cuando son derivadas parciales, las condiciones de contorno muchas veces deciden cuál es el tipo de solución. Si cambia la condición de contorno, la solución cambia completamente. Ok. Además de temperatura especificada, tenemos calor especificado. En el borde sur hay una transferencia de calor hacia el cuerpo. Recuerden que para mantener la importancia de la física en este método de simulación, se hace lo que sea. Como por ejemplo, si estoy calentando algo, ese calor, cuando se calcula, se usa, siempre será positivo. Si estuviese enfriando, sería negativo. ¿Cómo vamos a hacer esto nosotros? Ya eso es cuestión de programación. ¿Cómo lograr eso? ¿Se puede calcular a pie? Yo creo que se puede hacer a pie, pero recuerda que esta cosa que nosotros hemos visto a pie es simplemente para ilustrar lo que hay detrás del programa. Pero el programa no puede hacer nada a pie, tú tienes que dar las fórmulas. Claro. Pero quiere decir que hay que escribir las cosas con fórmulas tales que, si yo te digo hay calentamiento, tú vas a proporcionar un valor positivo. Por eso
si yo te digo aquí que el calor es negativo, ya tú entiendes que eso es enfriamiento. Claro. Recuerden que el calor viene de una ecuación vectorial. Cuando se usa la ley de Fourier, el calor es la divergencia, el gradiente, que se decir, de la temperatura, multiplicado por la conductividad. Y esto es un vector. Un vector. Entonces, si yo pongo un sistema coordenado y yo digo que esta es la dirección o el sentido positivo, todos los vectores que apuntan a ser son positivos. Entonces aquí estamos diciendo que, ok, esto lo reconocemos, pero preferimos mantener la física que dice, si tú calientas, tú das un valor positivo. Si tú enfrías, un valor negativo, independientemente de donde se esté apuntando el vector. Porque si en este caso aquí estuviera aquí, entrando por arriba, Eso correcto. Esto pero correcto. no lo llega. O sea, tú puedes aquí argumentar, muy buena observación, que esto es positivo porque está en el sentido positivo. Pero si tú pones esto aquí, hacia arriba, eso no es positivo si hablamos de calentamiento. Esto yo creo. O sea, se puede ver como, por ejemplo, negativo si sale del cuerpo. En este caso, no lo vamos a Siempre que vectorial. salga del cuerpo va a ser negativo. Exacto, Porque vamos está a perder perdido. de la forma física. No importa hacia dónde apunte. ¿Eh? Entonces, eso hay que mantenerlo. Aunque sea vectorialmente, pues. Eso, en el método y en las ecuaciones. Uno tiene que arreglártela para hacer eso. Y lo que pasa es que en sólido es diferente, porque en sólido saliendo del cuerpo es atención y es positivo. ¿Ok? Ahí es calor, energía que sale del cuerpo. Entonces, en este método, el sabor físico hay que mantenerlo en todo momento, ¿no? Esa es una de las características del método. Bueno, les decía que una condición de contorno distinta a esta era de especificación del calor mediante un número. Puede ser positivo, como aparece aquí, porque estoy calentando. Podría ser negativo si el sentido de la flecha fuese hacia abajo, o puede ser cero, que es hacia abajo. Pero todavía hay una tercera opción, que no me den ni la temperatura ni el calor, sino que me den una relación que gobierna el calor. Entonces aquí una relación convectiva. ¿Ok? Pero también pudiera ser por radiación. Es una diferencia importante, porque si es por radiación, esto es motorizado por la diferencia de temperatura absoluta elevada a 4. En cambio, por convección, es motorizado por diferencia de temperatura, y ya está. Otra vez, por ejemplo, si esto que está aquí es una temperatura mayor que esta, entonces obviamente existiría calentamiento. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esto. Pero ¿hacia dónde apunta? Hacia la izquierda. Alguien podría decir, pero eso es negativo. No. Es verdad, como vector es negativo. Pero nosotros estamos haciendo un balance de energía, que no es una cantidad vectorial. Pero el calor, cuyo flujo es una cantidad vectorial, sí responde a eso. Entonces hay que ser cuidadoso y manejar esto bien. Insisto, esto no es para que yo lo tenga presente cómo se maneja, cuáles son las ecuaciones, porque eso se hace una vez y se plasma en un programa. Entonces siempre lo van a entender que si yo digo QW positivo, estoy calentando. Y si digo QW negativo, estoy enfriando. Ya el programa tiene sus instrucciones para manejar eso adecuadamente. Entonces aquí hay una relación. Por ejemplo, si T infinito, repito, es mayor que la temperatura aquí de la pared, entonces desde este ambiente se está calentando el dominio. Una cosa que es bueno que la diga desde ahora, porque cuando vayamos a revisar el examen va a ser importante, es que la ecuación discretizada
recuerden ustedes que es como un promedio. Me da la temperatura en el nodo en función de las temperaturas adyacentes, a través de una especie de coeficientes, de unos coeficientes que actúan como especie de factores de especie. Entonces, por ejemplo, esta temperatura aquí, en el ambiente, no representa un nodo, pero no hay duda que desde aquí avanza algo hacia el dominio o al revés, del dominio viene hacia acá. O sea, esto yo lo puedo ver como un vecino, en el sentido siguiente: esto es una urbanización, y en la urbanización hay distintas casas, esos son mis vecinos inmediatos, pero la urbanización puede estar al lado de otra urbanización, de un edificio, de un bloque, de un barrio, lo que sea. Entonces, lo que hay en ese sitio también es mi vecino, no es un vecino interno, es un vecino externo. Entonces, la ecuación diferenciada, ahora lo voy a resaltar, funciona con esa simplicidad. Usted dirá, bueno, eso no es demasiado simple, eso no es una piratería. No, esto es una aproximación justamente. Por eso es que puede sonar a veces demasiado hasta ingenuo esperar que yo haga eso y obtenga buenos resultados. Pero eso funciona. ¿Y cómo sabe que funciona? Cuando se contrasta con soluciones analíticas, con experimentos. Si no funcionara, esto no tuviera vida. Ok. Y por último, como dije, el material no es homogéneo, distintas conductividades y distintas fuentes. Inclusive una de estas fuentes es no lineal, fíjense ustedes, y por consiguiente hubo que linealizar. Un procedimiento que ya se discutió a través de una guía de estudio. Ahora, ¿cuál es el problema que nos ocupa? Pero quiero que vean cuáles me voy a saltar. Es que hay más problemas, no lo podemos hacer todo. Una geometría irregular. Sin embargo, fíjense ustedes que sigue ajustándose a coordenadas cartesianas. Inclusive las irregularidades se ajustan adecuadamente a las coordenadas cartesianas. Miremos las condiciones de contorno. Adiabático. Miran en convección y radiación, con todos los tiempos al mismo tiempo. ¿Okay? Temperatura especificada, ¿eh? Ahí de conversión. No, aquí no, porque es otro tipo de condición. Ahí hay radiación, ¿verdad, bro? No, y dice que hay convección y radiación. Vamos a ver la ecuación. Pero abajo. Aquí está. Creo que está la parte. Aquí está la parte convectiva y aquí está la parte radiativa. Eso hay que linealizar por un procedimiento estándar que facilito cuando yo tengo la ecuación. ¿Okay? Stephen-Wolfram. ¿Verdad? La constante de Stephen-Wolfram. Explico un poco. ¿Qué tiene además esto de distinto? Además de la presencia de la radiación, estos bocados, esta especie de líneas, que tienen condiciones de contorno que las podríamos calificar de internas. O sea, que no existen. Las condiciones de contorno son en los contornos. Los matemáticos tienen un nombre para este tipo de figura. No recuerdo ahorita. Un nombre ahí extraño. Ok. Entonces, el problema es que ustedes lo pueden mirar, nos muestra un artificio para obligar al programa a que la temperatura en estos bordes sea esta, que es data, igual que esta. Un artificio sencillo, ¿okay? Pero simplemente hay que leerlo y enterarse. Pero eso no nos interesa frente
es lo que vamos a ver hoy, que es más importante. Así que nos vamos a saltar eso. Luego, viene otro problema que muestra la gran debilidad de por lo menos esta versión del metro, que fue la primera. Construcción en una geometría cilíndrica compleja. Miren, ciertamente compleja. Esto no es una figura plana, es el eje, ¿ven? Es una figura axisimétrica. Esto que ustedes ven aquí, estas líneas llenas, las rotan 360 grados y describen un cuerpo sólido. Un cuerpo sólido que le falta este bocado, este otro bocado y un bocado bien grande. Entonces, ¿dónde está la debilidad? Esta parte de aquí no puede ser debilidad, porque eso se hizo en el problema anterior. Lo que acabo de describir. Cuando le dije que hay un artificio para que, especificando cosas aquí, se logre imponer la condición de contorno adecuada. Sin embargo, fíjense, este es complejo. Aquí pone convección, aquí pone calor dado, aquí pone temperatura específica. Se pueden ver que todo este ejercicio, las condiciones de contorno siempre son bien variadas. Eso está hecho a propósito, porque, insisto, esa parte es muy importante. ¿Dónde está la debilidad? Que no hay manera de colocar esto en coordenadas ni siquiera cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son Z, θ y L, radio. Si es equisimétrica, el radio viene en el eje hacia arriba. Si es equisimétrica, entonces la coordenada circunferencial no juega ningún papel. Entonces no hay manera que esto que está aquí pueda coincidir con una línea de la coordenada axisimétrica. Porque, por ejemplo, ¿cuáles son las dos líneas que yo puedo trazar allí? Paralela al eje Z y radiales. Entonces, ¿qué es lo más que se puede hacer ahí? Y repito, eso es una debilidad que ya ha sido resuelta. Recuerden, esta es de tu manera más simple. La debilidad está aquí, ¿eh? Si yo digo que estas son una columna de volumen de control y aquí viene otra, entonces yo tengo un nodo aquí. Entonces este volumen de control tiene una parte sólida y una parte que no tiene nada. No estamos representando fielmente la figura. ¿Qué es lo máximo que se puede hacer? Representar esto por un escaloncito. Haciendo esto cada vez más pequeño y esto cada vez más pequeño. Pero este problema es muy instructivo porque muestra cuán difícil es hacer eso. Cuán difícil no. Retiro la palabra. Cuán laborioso es hacer ese tipo de aproximación. Utilizar una especie de escalera para representar curvas. Pero eso se hace. Estos no son los primeros que lo hacen, ni serán los últimos. Mientras más pequeña sea la malla, mejor se hace esa aproximación. Bueno, en este ejercicio se presenta cómo hacer esa aproximación. Aquí la vemos. Esta es la malla que muestra la cara de los volúmenes de control, esta línea segmentada. Entonces, por ejemplo, este volumen de control aquí tiene el nodo del centro, donde tengo el cursor. Ahí no hay ningún nodo en esta pared, porque esto es una pared. Entonces, ¿cómo queda realmente representada esto que está aquí? Que es un arco de 90 grados de circunferencia por este escalón que voy a recorrer.
un escalón, ¿ves? Representa una curva por un escalón. Entonces, en la medida que se coloquen más celdas en ambas direcciones, en la axial y en la radial, esa aproximación será mejor. En honor a la verdad, cuando este libro se escribió en el año 91, todavía ni se pensaba que la capacidad computacional fuese a mejorar tanto. Entonces, ahora llenar esto de nodos se hace en cualquier computadora. Pero hay, como dije, mejoras al método que permiten aproximar curvas que no coinciden con las líneas ordenadas de una manera muy aproximada. Diciendo que ya hay mejoras de este método que te permiten hacer eso último que dijiste, usar como una curva real que coincida con esa. Un modelo preliminar para tener un No, ¿se puede hacer una línea? No, una línea no. La línea es peor que lo escalón. Lo que se hace, por ejemplo, en muchos de esos métodos, es que si tú tienes una curva, entonces tú vienes y construyes elementos que son como pedacitos de secante, ¿verdad? Y esos elementos tienen diferentes formas, como por ejemplo triángulos. Y eso es propio de un método que se llama el método de elementos finitos, que se utiliza mucho en la parte de sólidos y que por razones obvias tiene que tener una capacidad para representar geometría muy buena, porque las piezas no son cuadraditos ni tubitos, ¿verdad? Entonces las piezas tienen demasiadas, vamos a llamarlas, irregularidades geométricas. Entonces necesita algo más allá de simplemente usar líneas. No sé si me explico la pregunta, un modelo preliminar muy rápido, se pone la línea, se tiene un buen resultado, se arma el modelo maquetal y si el modelo difiere demasiado. Pero es que en lo que muestra esta figura es mejor que eso que tú estás diciendo. Porque de lo que yo te estoy entendiendo, tú me estás diciendo que represente esa línea por esta. Sí, o sea, para tener un modelador rápido. ¿Verdad? Entonces, si medimos cuánto material yo voy a incluir por poner la línea allí, todo lo que está de aquí, entre esta línea y la línea real, es un código que no existe. Claro. Y ese es mucho más que lo que yo estaría inventando cuando utilizo los escalones. Y esto no se puede hacer, por supuesto, a pie, pero el programa no es una cosa del otro mundo. El programa es muy sencillo. Recuerden que este libro tiene un programa que es exclusivo para difusión. Y el programa que nosotros estamos usando tiene difusión, pero tiene convección y turbulencia. O sea que el programa que en ese libro se presenta realmente es simple. ¿A dónde vamos entonces nosotros? Vamos a ver. Hey, miren lo largo que es ya la subrutina adaptable. Claro, por todas esas
imperfecciones geométricas. Fíjense, esta entrada a gris es donde usualmente se describe la geometría y la malla, y es la más grande de todos los ejercicios que se han visto hasta ese momento. Pero ¿qué nos interesa a nosotros hoy? Conducción no permanente. Los 4 problemas anteriores, los 2 que hicimos nosotros y los 2 que acabo de describirles, son conducción permanente. Vamos a ver como ejemplo. ¿Qué tiene de nuevo? En primer lugar, la geometría. Obviamente, esto no se puede acomodar en coordenadas cartesianas y tampoco en coordenadas cilíndricas axisimétricas. Esto queda bien en coordenadas polares. ¿Cuáles son las coordenadas polares? Radio y ángulo. El radio interno vale yo no sé cuánto. El radio externo vale yo no sé cuánto. ¿Cuál es la extensión angular del dominio computacional? 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque el programa nos describe con 180. Pero los datos nos indican que hay simetría. Uno no debe desperdiciar la oportunidad de usar la simetría, porque esto significa que podemos concentrar nuestra capacidad computacional en un espacio más pequeño y por ende mejorar la exactitud. Ajá, ¿y qué pasó aquí? Lo mismo que acá. Una imagen en espejo de lo que pasa. ¿Cómo es esto? Esto está inicialmente a una temperatura fija. Aquí dice, a una temperatura inicial uniforme, T0 que prevalece en todo el sólido. Pero súbitamente se imponen condiciones de contorno que hacen cambiar todo. La temperatura aquí tiene un cierto valor y aquí afuera hay condición convectiva y aquí hay calentamiento. Fíjense, de temperatura uniforme en todas partes pasamos a una situación que va a hacer cambiar el campo de temperatura. Calor en esta cara, temperatura, otra temperatura aquí, un fluido bañando esto y una fuente aquí. O sea que razones por las cuales el campo de temperatura va a cambiar, pocas. Hay 4. 3 en los contornos y una en el interior del borde. Entonces, ¿qué nos quieren? ¿Qué nos están preguntando? ¿Cómo cambia el campo de temperatura de un instante a otro? Eso es lo que nos están preguntando. Aquí están los valores numéricos. Inicialmente estaba 50. Entonces viene y aquí la temperatura se aumenta a 100. Mientras que aquí la temperatura se va a disminuir porque el fluido que baña la superficie externa está a 20. Noten cómo nos dan los 3 radios: el interno, vamos a llamarlo el intermedio, y el externo. En esta parte del dominio, que es lo que correspondería al borde oeste,
hay una transferencia de calor. Y en este tramo hay una fuente. Todo eso se activa. Todo estaba a 50, y sí. Pero entonces vino, se activó esto que está junto con esto, se activó esto y se activó. 4 razones por las cuales el campo de temperatura debe cambiar. Por lo demás, fíjense como las propiedades físicas, como lo son la conductividad y densidad corporal específico, son constantes. En un problema de conducción de flujo permanente, esto no juega ningún papel, porque ese parámetro no aparece en la ecuación diferencial. Esto es una capacidad de almacenamiento, ρ por C. Entonces, esto es propio o es necesario en condiciones o flujos transitorios. No hace falta cuando es flujo permanente. Ok, vamos a mirar en la data. Es decir, cómo lo resolvemos. En la carpeta ejemplo que está en el drive, yo voy a poner, software y ejemplo. Yo voy a poner esto. Ya puesto el primero y el segundo. Una serie de información. Ahora voy a poner este que les vuelvo a insistir que ojalá a medida que yo voy haciendo estos problemas ustedes vayan probando. Nadie me ha dicho absolutamente nada. Yo instalé esto y funcionó, lo instalé y no funcionó, nadie me ha dicho nada. Bueno. Después no venga la llorandilla. ¿Qué parte que probó el drive? El drive tiene este que tengo. Software. Que es este. Ahí creo que debe estar conductor y conductor. El 5 no creo que no está. No creo que no está. Ok. Entonces, fíjense cómo. ¿Perdón? ¿Cómo que no lo tiene ninguno? ¿Y esto qué te dice? Ok, entonces yo voy a revisar eso. A ver si falta algo allí. Ok. Miren. Recordemos. ¿Qué necesito yo tener en el mismo sitio? La parte invariable. Prodic TV2. La parte adaptable con la cual defino el problema que me interesa resolver, que aquí se llama conducta. El common. Este common es un archivo que declara una serie de variables e información de las mismas que puedo usar desde la parte invariable como desde la parte adaptable. Eso permite conectar eso, que cuando yo diga algo en la parte adaptable, eso puede ser transmitido a la parte invariable y viceversa. Cuando la parte invariable se haga un cálculo, yo puedo usarlo en la parte adaptable.
En la compilación, este es como un 4, y dice que las tres cosas que nombré son Fortran 90. Este como un 4 va a generar, este como un 4 mod. Eso no lo van a poder ustedes, esto se va a generar. Y finalmente, cuando se haga algo que ya se lo voy a recordar, va a salir un archivo que se llama output, que es el ejecutable. O sea que yo, al ejecutar esto, se hace la simulación. ¿Cómo se ejecuta el programa? En la carpeta software está aquí algo que dice Product DB2-C y L. C, compilación. L, link, enlabudamiento. Miremos qué tiene esto. Una línea que me dice cómo debo yo ejecutar el caso que me interesa. Si utilizo Fortran, también puse la de Fortran Live, si alguien lo usa. Pero lo que me interesa es esta que está aquí arriba. Miremos lo que hay aquí arriba. Fortran Product DB2 F90, esta es la parte invariable. ADAPT F90. Este ADAPT va a ser el nombre genérico de la parte adaptable. En este caso, para hoy, es Conduct 05. Aquí está el Common 4 Fortran 90. Aquí hay unas especificaciones que requiere el compilador Fortran. Por esto que está aquí no lo cambio yo. Y finalmente está Output, que es el ejecutable. Ustedes llaman la presión un enredo de presión. Claro que es un enredo. Ay, ¿cómo yo voy a hacer ese enredo? Equivocando. No hay otra manera de hacer programación si no se equivoca. Es increíble que alguien diga, no, yo escribí un programa y nunca me equivoqué. Eso no lo creo yo. Ese programa debe estar mal. Lo más probable. Y las equivocaciones no crean que son porque es algo de matemáticas profundas. Puntos, comas. Exactamente. Caracteres. Sí, señor. Eso mismo. Yo puse un punto y lo que tenía que ir era una coma. Y puse un 0 y lo que tenía que ir era una O. Muchos errores son así. Y ya lo he dicho otras veces. Tiene 1 o 2 días sin dormir, no consigue el error y pasa alguien lo saluda y dice, ¿qué pasó ahí que pusiste esta cosa? Y lo lleva 2 días corriendo y corriendo. Y ese que era un milón de palos, lo vio inmediatamente. Así pasa. Okay. Me encuentro la goma, me encuentro la goma. Ya, María me encuentro la fe. Sí, así es. Eso es verdad. Ok. Vamos a darle aquí. Creo que aquí ya vamos a ver con qué hablo. Porque esta es una máquina. No, vamos a poner inventar. Vamos a abrir aquí. No, yo de nuevo. Ok. Perdón. Abrir la parte invariable. Esta parte no es necesario modificarla, pero se puede modificar. Esta es la que me interesa. Ok. Entonces, voy a enfatizar lo que yo pongo y con qué propongo. Todo lo que tiene el signo de admiración es un comentario.
el compilador Fortran ni lo ignora, ni lo ignora. Eso es verdaderamente inofensivo. Pero a mí me interesa decir que este es el ejemplo 5 del fondo y que ese ejemplo es sobre conducción no permanente con generación de campo. Aquí está, use el Common 4, que le dije. La información que está en este archivo es algo que permite compartir cosas entre esta rutina y la parte invariable del programa. Es posible usar un preprocesador. Aquí, al poner esta variable de check igual 0, lo que le estoy diciendo, no se va a usar preprocesador. Pero vamos a apelar ese buche, porque usamos el preprocesador, porque no vamos a aprender nada. Lo que aprenderíamos sería llenar los formularios. Y por eso no hay que estudiar ingeniería ni siquiera. Pero sí aspiro, en el tiempo que nos queda, mirar un caso con el preprocesador. Ahora sí comenzamos a definir el problema. Aquí lo que le dijimos es, lo voy a hacer todito aquí. Esto está documentado. Todo lo que está en la signo de numeración es comentario. Aquí está el título, que yo lo puedo imprimir. El archivo de salida y el archivo para procesamiento gráfico también le doy nombre. Aquí está. Esto primera vez que aparece. ¿Y por qué no apareció antes? Aquí veo yo que me está diciendo que yo mismo escribí un comentario para recordarle al lector o informar al lector que va a trabajar en coordenadas polares. Pero en los problemas anteriores no lo hizo. Bueno, porque por omisión se trabaja en coordenadas cartesianas. Perfecto. ¿Cómo establezco el tipo de coordenadas? A través de una variable que se llama mode. 1, que es por omisión cartesiana. 2, axis simétrica. Y 3, polar. El número pi, será que aprovechar el número pi. Lo escribí con algunos decimales. Malla por zona, no va a ser una malla uniforme. Ay, ¿por qué no quiere una malla uniforme? Por esto, ¿ves? En esta zona son las cosas distintas que aquí. ¿Ves? Porque hay una fuente, aquí no hay. Vamos a ver cuán distinta son las zonas. Fíjense ustedes. Hay en la dirección X, que es la dirección angular, una sola zona, en la cual se van a colocar 10 volúmenes de control. Pero en la dirección radial hay 2 zonas. En aquella donde está la fuente se van a colocar 3 y en el resto se van a colocar 9. Fíjense que como aquí el comentario es, aquí se establece el número de volúmenes de control. Aquí puedo ver, en la dirección angular va a haber 10 volúmenes de control. Pero en la dirección radial voy a tener 3 más 9, 12 volúmenes de control. Pero yo no he dicho cuál es el tamaño de las distintas cosas. Aquí va. La zona primera en X, que es una sola, es medio pi. Y se va a utilizar una malla no uniforme. Ahora más adelante les voy a recordar, porque ya una vez lo vimos. Esto lo vimos en la guía de estudio y está en el libro que hace las veces de hidrotecnia. Mediante unos ciertos exponentes, yo puedo hacer una malla que va creciendo o decreciendo gradualmente. En la dirección radial, 0.25 es la primera zona,
la segunda 0.75. Entonces quiere decir que en la dirección angular yo voy a tener una malla que no es uniforme, pero en la dirección radial voy a tener dos mallas y cada una es uniforme. Como pueden ver, son muchas cosas. ¿Ok? Muchas cosas. Por eso reitero un consejo que desde el principio se está dando. Partir de un problema resuelto satisfactoriamente e ir modificando cosas hasta llegar a lo que uno quiere. Son demasiadas variables. Hay una lista de variables. Anteriormente, si ustedes contrastan esto con lo que hemos visto hasta ahora, se llamaba a una rutina que se llamaba EZ grid, pronunciado easy grid, pero aquí es simplemente Z grid, malla por zona. Algo muy importante, si son coordenadas polares, hay que decir cuál es el radio menor del dominio. Me explico. Este radio es importantísimo. Si yo no digo nada, el programa supone que el radio del dominio comienza en 0 y se extiende todo. Aquí hay un hueco, está vacío, pero como esto ajusta bien a las coordenadas polares, no hay que hacer ningún artificio. Y yo puedo imponer directamente sobre este borde, que es el borde sur, la temperatura que allí existe. Ok, todo hecho en la malla. Ahora vamos, recuerden que este es un problema de flujo transitorio, a establecer los valores iniciales. Esto es bueno que quede claro. Si el problema es permanente, yo tengo que hacer una suposición inicial. Esta suposición inicial puede ser la mentira más grande. ¿El problema? Pero si el problema es transitorio, eso no es una suposición. Es el punto de partida. Y tiene que ser verdad. ¿Qué significa tiene que ser verdad? Cumplir con las leyes de la física. ¿Cuál fue la verdad que nos describió el problema? Todo estaba a yo no sé cuántos grados, a 20 grados. ¿Es posible? A los grados que sea. No eran 20, no eran 50. Todo estaba a 50. No, pero 50 no es la temperatura ambiental. Bueno, Maracaibo puede ser. Esa pieza pudo haber estado en un horno. Así que. En la acera. Y yo la puse. En la acera. Con un techocito. ¿Ves? Pero sí. tiene que ser verdad. Porque yo no puedo tratar de predecir el futuro sin conocer lo que en algún momento pasó. Ustedes hacen lo mismo, una serie de operaciones, pero parten de situaciones distintas, pero todas diferentes en general. Entonces, aquí vamos a hacer, entre otras cosas, eso. ¿Qué más? Se le da un título a la variable 4, que es la que se va a utilizar. ¿Y por qué la 4? Porque, como hemos dicho reiteradamente, este programa permite resolver convección. Convección necesita de la ecuación de continuidad y la ecuación de cantidad de movimiento. Entonces, las variables 1 y 2
están reservadas para las dos componentes de velocidad. La variable 3 está reservada para algo que se llama corrección de presión, que en el fondo significa continuidad, aunque suene extraño. Porque hablo de presión y yo hablo de continuidad. En la cuestión de continuidad no está la presión. Por eso lo vimos, cómo se llegó a esta situación. Y la variable 4, efectivamente, el programa la usa para temperatura. Pero es un mero nombre. Yo aquí puedo poner, si yo quiero entropía, y si doy los datos para calcular temperatura, lo que va a imprimir es temperatura con el nombre entropía. Es un nombre, más nada. En realidad, nombre. ¿Cuántos pasos en el tiempo va a dar? 35. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran. Ya vamos a ver por qué ese número es adecuado. Pero ¿cómo que es adecuado? Bueno, porque yo corrí esto muchas veces. Entonces, con ese número, yo no. Ese es el programa original de Patanga. Él vio que con ese número él puede explicar lo que quiere. Que ustedes entienden. Pero si ustedes comienzan de cero, no, con el 100. Y entonces después no, con 100 no. En 50 ya puedo responder lo que me está preguntando. Tratamiento de alto orden en los bordes. Eso es como opcional. ¿Alguna recomendación? Sí. Si es conducción, ponga tratamiento de alto orden. Si es convección y difusión, si es un problema con convección moderada, puede poner tratamiento de alto orden. Si la convección es muy alta, es mejor que no lo ponga. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la evaluación de las derivadas se ve afectada por la velocidad. O sea, aquí se pudiese poner, no se ha hecho hasta ahora, un tratamiento cuyo orden dependa de cuán intensa es la convección frente a la difusión. Que si tienen memoria, eso se hace a través de un número que se llama el número de Piclet. Ahora, datos por todos lados. Estos datos sobre qué son control. ¿Control de qué? De la simulación. Bueno, esta es parte del control, ¿no? De la simulación. Va a dar 35 pasos en el tiempo. ¿Qué más puede haber? Ok. Resuelva la variable 4. Por opción no va a resolver ninguno. Le tiene que decir va a resolver. Imprímalo y dibújelo. Creo que ahora, si yo le digo print solamente, no es necesario decirle no, pero no importa. Esta puede ser superflua, esta instrucción. Ah, no, perdón, horrible. Aquí se desactivó. Eso. Fíjense. Se activó print. Entonces, al poner print 1, como acabo de decir, automáticamente también se dibuja. Entonces yo le digo, no lo dibuje. ¿Por qué no lo dibujo? Voy a dar 35 pasos en el tiempo máximo. Yo no quiero terminar con 35 archivos gráficos. Ya van a ver lo que hacer. O sea, yo no estoy interesado en imprimir, en mirar los resultados gráficamente en cada instante de la simulación. Entonces, se desactiva eso. Last. ¿Qué es last? Hay 3 lazos. Recuerda. El más interno tiene que ver con el método de solución de la ecuación de diferencial. Eso no es el método. Pero aquí tiene un método en particular, pues yo lo pudiera cambiar si quisiera. Un lazo intermedio que tiene que ver con las no linealidades.
es literatura. Y un lazo externo que tiene que ver con la marcha en el tiempo. Eso no es iteración, eso es avanzar. Entonces aquí se le está diciendo que en las iteraciones por no linealidad no haga nada, se haga un solo cálculo. Ese problema es lineal. Ahí no había nada que dependiera de la temperatura. ¿Ve? Y además se puso así para poderlo comparar con el cómputo. El cómputo es un programa que no es, repito, idéntico al Prodigy por dos razones. Solo resuelve conducción. ¿Okay? Y cuando resuelve procesos iterativos, procesos transitorios, nada más hace una iteración. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque en aquellos tiempos la capacidad computacional estaba severamente limitada en comparación con lo que pasó. Ustedes pueden probar y poner aquí más dos, por ejemplo. Parámetros, datos de conductividad, capacidad de almacenamiento, una fuente, un coeficiente de transferencia de calor, una tasa de transferencia de calor, la rapidez con la cual se va a avanzar en el tiempo, una milésima de unidad se va a utilizar. ¿Y en qué sistema están trabajando aquí? En uno que sea, hay una palabra que dice consistente. Puede ser SI, lo que sea. Lo importante es que este programa no está escrito para trabajar en un sistema en particular. El usuario tiene que proporcionar los datos en unidades consistentes. O sea, si yo estoy trabajando en SI, yo no puedo poner nada en centímetros. Entonces, SI no es centímetros, es en metros. En el examen vieron lo que eso, algunos vieron lo que eso significa. Pueden dar cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Es inevitable. Un computador no tiene problemas con eso, nosotros sí. Esa fue la razón por la cual en el examen yo no les pedí hacer el cálculo. Porque francamente todavía estuviésemos sentados aquí. Porque algunas cosas, como tú te diste cuenta, salían como millón. O sea que va a avanzar poco en 35 pasos en el tiempo, porque en principio sería 35 por esto. No avanza nada. Pero recuerden, no sabemos exactamente qué unidades se trata. TI, T infinito en la parte externa. T0, la temperatura inicial. TI, 100 grados que hay en el radio 1. En el radio 1, correcto, sí. Pues aquí están todos los datos de ese problema. Perfecto. Y esta variable, casi todas estas variables son nuestras. O sea, yo busco con en ese archivo como un 4 que me permite intercambiar y no lo voy a conseguir. Entonces hay unos nombres que son locales. El usuario tiene que estar atento, porque no es buena idea que utilice aquí un valor que sí es compartido, porque puede alterar todo. A veces ocurre eso. Uno viene y cambia algo aquí, pone algo con un nombre que ya está siendo usado. Entonces esto a perder todos los cálculos. Ustedes dirán, bueno, pero es que estas son demasiadas restricciones. Pero paradójicamente, estas restricciones significan poder. Ustedes deciden qué es lo que hay que hacer. Es como Windows
y Linux. El Windows muchas veces decide por nosotros. El Linux es un sistema operativo que él está esperando que nosotros le digamos. Si nosotros no le decimos, él no va a hacer nada. ¿Ves? Él espera las instrucciones. Y eso puede ser muy bueno. Hay gente que prefiere que le digan qué es lo que hay que hacer. A veces confíen, ¿verdad? Eso es así, ¿no? Ok. Recordemos, campo inicial. Temperatura en todos los nodos de cero. Pero había una parte donde nosotros conocíamos la temperatura aquí, ¿ves? Bueno, vamos a ponerla. Pero esto no es una condición de contorno. Claro, pero es temperatura especificada que no se va a cambiar por omisión. Si en un borde yo fijo la temperatura y ese es un contorno de temperatura fija, no tengo que hacer más. Este valor que yo puse desde el principio se va a mantener si yo acepto la recomendación por omisión. Ok, este fue el comienzo, preparando las cosas. Puedo cambiar, hacer cambio de densidad y puedo hacer algunas cosas en los bordes. No hace falta. La densidad no cambia en este problema. Y no hay ningún borde de salida que es el borde realmente al cual se refiere. Cuando haya convección, aquí sí puede ser necesario hacer algo. ¿Cuántas veces se llamó esto o se entró aquí? Una sola vez. Y acá, una sola vez. Y acá, una sola vez. Y aquí, una vez por iteración, aunque no hice nada. Y acá, una vez por iteración, aunque no hice nada. Y aquí que se llama output, una vez por iteración. ¿Qué está haciendo aquí? Aquí se va a hacer postprocesamiento numérico y salida de resultados. ¿Qué significa postprocesamiento numérico? Con los resultados que yo tenga, así sean provisionales, yo puedo calcular cosas. E inmediatamente aquí lo voy a mostrar. Ya van a ver para qué. Voy a calcular el flujo de calor en los bordos sur y norte. Sur y norte. Sur, aquí. Norte. Okay. Fíjense que ninguno de los dos yo tengo el valor del calor. Aquí lo que tengo es el valor de la temperatura. Aquí tengo la relación que gobierna el calor. El calor aquí es T infinito menos la temperatura en el borde multiplicado por el coeficiente de temperatura. Fíjense que si yo utilizo esa relación así como la estoy diciendo, cuando T infinito sea mayor que la temperatura en el borde, esto es calentado. Y eso da positivo. No me importa que esto esté apuntando en sentido contrario al radio. No me importa. Reviso todas las caras, cada una de las cuales tiene un nodo en su centro, y en cada una multiplico el flujo por unidad de área por el área y la voy sumando. Por eso fue que viene dice cero. De tal manera que cuando este lazo se complete, yo revisé todo el borde sur
todo el borde norte. Y en cada uno, en estas dos variables, VTM y Q bottom y Q top, ¿ok? Yo fui guardando los dos valores que acabo de mencionar. Fui acumulando. ¿Qué operación hice yo aquí? Una integración. ¿Cómo que una integración? Claro. Abajo está dividido en cara. En cada cara yo tengo un calor. Pero ahí lo que me especificaron fue temperatura. El programa calculó ese calor en la parte italiana. Tengo que saber que eso lo hace el programa. Entonces yo multipliqué eso por el área. Vamos a llamar a delta. Eso me lo dice. Pero lo hice solamente en una. Bueno, integro. Y por integrar, fuera así. Y esto me daría el calor. Pero yo hice una integración numérica. Porque no es un diferencial, sino que como escribí, tengo que intentar esto de integral y la transformo en una sola. Estoy usando análisis diferencial. Uno de los temas de esa asignatura, de ese tópico, es integración numérica. Esta es la integración numérica más simple. Las hay de muchos tipos. Pero esta es la más simple. Entonces, en el análisis numérico se ve integración, diferenciación, se ve ajuste de curva, se ve interpolación y extrapolación, se ve solución de sistemas de ecuaciones algebraicas, se ve solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Obviamente, toda la simulación depende o se basa fuertemente en el análisis. Si existe la materia electiva de análisis numérico aquí en la escuela. ¿Sí? Sí. Pero que nada, profe. Pero exactamente, pertenece al departamento de automática. De automática. Pero no hay. Entonces, calculo estas dos cosas. Vamos a ver para qué. Ahora que viene, impresión de valores selectos a lo largo del tiempo. Ok. Entonces, de tiempo en tiempo va a imprimir una serie de valores en nodos y va a imprimir los calores. O sea que en esos 35 pasos, en cada uno de esos pasos, él imprime temperatura en 4 nodos y el calor en el borde interior y el calor en el borde exterior. Con eso estoy viendo cómo cambian las cosas con el tiempo. Pero aquí viene algo que explica por qué arrancó con un delta T tan chiquitito. Fíjense, va a ser un paso variable en el tiempo. El tiempo es una coordenada. Entonces, ahí también existe como una malla. Así como las coordenadas en el espacio existe delta X, delta Y, delta Y, delta Z. En el tiempo existe delta T. Y el delta T aquí es dt. Fíjense que está aumentando geométricamente. Cada vez
aumenta un 20%. O sea que vamos a llegar a un instante que han transcurrido, si fueran segundos, unos cuantos segundos. Interesante eso. Y aquí viene lo mejor. Se va a imprimir el campo de temperatura completo solo al final del lapso. Mientras el número de pasos en el tiempo no alcance el máximo, evada la impresión. Eso es lo que significa todo eso que está. ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque yo busqué lo que significa cada una de estas cosas. Entonces yo me vuelvo y repito la importancia de la documentación. Tratar de usar un programa de esto sin tener la documentación a mano no es fácil. No es fácil. Hablar con señas con una máquina. Exactamente. Es más, puede uno terminando tratando de hacer cosas que a lo mejor por darle un tip ya está hecho. Y aquí viene algo todavía mejor. Dice, impresión del archivo gráfico cada 7 pasos en el tiempo. Son 35 pasos. Ya me di cuenta que no son de tamaño variable los pasos. Comienza cuando se dieron los cambios que indujo al flujo transitorio, mirando la cosa con detalle muy chiquitito. Pero a medida que pase ese impacto, yo no tengo que usar un detalle muy chiquitito, ya puedo utilizar un poco más grande. Recuerden, ustedes ponen el café hirviendo en la mesa y no tienen que estar esperando una hora para dar un sorbito. Sin embargo, van a la hora y todavía está tibio. No, hombre, profe, si lo mete en un vaso contigo de eso, le Bueno, echa pues ya, eso es 2 diferente. horas. ¿Verdad? Porque la difusión al principio es rápida en su consecuencia, pero luego, ¿por qué? Porque es motorizada por una diferencia. Pero la diferencia más grande va con todos los hierros, pero el hierro pequeño va a sobre los hierros. Ok. Por no dejar, digamos a grosso modo, que lo que hace aquí. Aquí dice que si el número de pasos del tiempo no es el primero y no es múltiplo de 7, evada el dibujo. Solamente cuando sea múltiplo de 7 va a imprimir el archivo gráfico. Como pueden ver, uno puede hacer francamente de todo un programa de todo, no solamente en el aspecto de lo que va a resolver, sino qué voy a imprimir, cuándo lo voy a imprimir. Todo eso uno lo puede controlar y tiene acceso a programar. Cuando es todo con menú bien bonito, un color, y que yo hago todo tranquilito, tranquilidad y límite del color, pero están perdiendo. O sea que ese programa, y que muchas veces quien hace el programa no la pone a tu disposición, eso no lo va a tener. Es cierto. Ahora viene la rutina más importante, que se llama una vez por iteración, una vez por variable. Aquí solamente hay una variable. Pero si fuera un problema flujo convectivo con turbulencia, entonces las dos componentes de velocidad, la corrección de presión, temperatura, capa y éxito, 7 variables. Entonces esta rutina se llama 7 veces. Para cada una de esas variables yo
la persona que estoy enunciando un problema le diga cuál es la capacidad de almacenamiento, cuál es el coeficiente difusivo, cuál es la fuente volumétrica, cuáles son las condiciones de borde en todo el dominio. Veamos, de un solo viaje vamos a decir cuál es la capacidad de almacenamiento, cuál es el coeficiente difusivo y cuál es la fuente volumétrica. Aquí cabe, visito todos los nodos y le digo cuánto vale ρ, cuánto vale GAM, que es la conductividad, en este caso reconducción, ¿okay? Y le digo que me ponga fuente que es uniforme, por eso solamente utiliza la parte constante, en este pedacito. ¿Cómo que pedacito? Claro, solamente aquí, ¿ves? Aquí arriba yo no voy a poner ninguna fuente, porque no hay. Pero yo le pregunto, ¿está aquí? Sí, pon la fuente. Ya nomás que faltan condiciones de borde. Permítame primero leer dónde se van a poner los bordes oeste y este, y en el borde norte. ¿Y qué es la vida del borde sur? ¿Dónde se hizo? En Beijing. Pero Beijing se llama una sola vez por iteración y tal comienzo. ¿Cómo se llama Beijing? Pero era fija la temperatura allí. Y esta es la condición de borde por omisión. Si yo la fijo allí y no digo nada para ese borde, el programa supone que esa temperatura se mantiene. Entonces hay que hacer el mejor uso posible de los valores de producción, así como no hay que desperdiciar la oportunidad de la simetría. En vez de grabar esto a 180 grados, yo trabajo esto. ¿Qué quiere decir? Que tengo que utilizar acá una cantidad de nodos que van a estar más cerca entre sí que si hubiese usado la misma cantidad, pero al 180. Ahí gané, como dije, en exactitud. Vamos con los bordes. En el borde oeste, donde comienza el dominio en la dirección angular, dice que este indicador de condición de contorno en el nodo I1, en la columna I1, es del tipo 2. Yo voy a la literatura que acompaña el programa, dice tipo 2, flujo de calor. Ok. Y allá arriba, perdón, y en la pared derecha, en el borde este, condición de contorno, la misma. Perfecto. Pero aquí yo veo que solamente está I1. Y uno los nodos que estén aquí. ¿Y qué pasó con los nodos aquí? No asigna valor de QB. Si no te asigna valor de QB, por omisión, toma como 0. Fíjense bien, yo les dije, allí hay flujo de calor conocido, pero no le dije cuál. En el borde este. En el borde oeste sí se le dije cuál. Ahí es debate. ¿Por qué por simetría? ¿Por qué tiene que ser debate por simetría? Si hay flujo de izquierda a derecha, una mitad cede y la otra recibe. Ya no es simetría, eso no es simetría. Entonces no puede haber ningún flujo. Porque si hay flujo de calor, allí en ese borde,
una mitad da y la otra recibe. ¿Cuál es la única manera que las dos tengan lo mismo? Que sea cero. Entonces, cuando hay una idea de simetría, hay muchos gradientes, muchas derivadas que son cero. En el norte es convección. Pero se le volvió a decir, no, claro, es transferencia de calor, pero no voy a dar el valor, voy a dar la ecuación. ¿Y cómo se da la ecuación? A través de esta cantidad, block C y block P. La M1 lo que me dice que estoy en el borde norte. Esta es la expresión convexiva. Allí lo que se hizo fue en ese borde eso significa que el calor es H por P infinito menos P en el borde. Entonces vemos que eso lo puede escribir como HT infinito menos HT en el borde. Esto que está acá es la parte constante. Y esto que está acá es el coeficiente de la parte variable. ¿Por qué lo llaman variable? Porque yo no sé cuánto vale el terreno. Yo sé cuánto vale la temperatura aquí, pero no aquí. Eso forma parte de mi caso. Entonces, otra vez, esta temperatura no es temperatura de ningún nodo. Esa es del ambiente que baña a la superficie externa. Pero una temperatura es una cosa como un vecino. Un vecino que es externo al dominio. Los vecinos internos tienen nodos. Ese vecino no tiene ningún nodo. Pero es una temperatura. Eso es una idea que hubiese ayudado si pueden utilizarla como voy a mostrarles ahora en el examen. Y se acabó. Se ejecuta, como les dije, tienen que probar, hacerlo y equivocarse, sin insistiendo. ¿Y qué da? Aquí podemos ver lo que da. Les vuelvo a repetir. Cuando yo vaya a compilar esto, con la línea esa que le indiqué, necesito todos los F90 que aparecen aquí. Y cuando lo intente por primera vez, me va a dar errores, pero me va a generar el común 4. Cuando lo intente por segunda vez, ya debe caminar. Y una vez que yo genere ese común 4, lo puedo seguir usando con otros problemas. Al compilar y elaborar eso que me generó el output, eso es un ejecutable. Le doy y funciona. ¿Okay? Ahora lo vamos a hacer. Okay. Pero ¿qué generó? Aquí ven, print 05 y los plots. Print 05, vamos a ver lo que hay en print 05. Vamos a mirar una. Resultado del product para un sistema de coordenadas polares. Este es un errorcito bobo que tiene ahí que no puede corregir. Obviamente aquí escribí unos blancos que no deben estar ahí. Para que esto se mueva y quede bien cuadradito. Esto nunca se lo dije. No utilicé esa palabra. Pero le dije que iba a trabajar con la palabra. Y él no lo está verificando.
conducción no permanente con el título lo tengo, ¿ves? Y lo imprimió. Y luego vino un encabezamiento para que en cada instante él me escribiera una cosa, ¿qué tal? Salió de maravilla. No has hecho nada y la temperatura en los 4 puntos que estaban bajo monitorear es 50. Y los 2 calores tienen que ser 0. Hiciste el primer cálculo. Así está. ¿Cuántas iteraciones hay en cada?